dice que la motilidad y la concentración total de los espermatozoides fueron los más afectados. La mitad de los hombres tenían recuentos totales de espermatozoides que eran un 57% más bajo, más bajo, un 57% después del COVID, en comparación con muestras anteriores a la infección. O sea que este es un dato interesante y es bueno que la población sepa que muchos pacientes que probablemente tuvieron hijos y quieren tener otros hijos, que le dio COVID y le ha dado COVID a lo mejor 2 o 3 veces, pueden tener problemas de infertilidad. De hecho, yo le iba a preguntar al doctor de un paciente que tuvo 2 hijos y ahora el paciente tiene azospermia. Azospermia quiere decir que no hay presencia de espermatozoides. Entonces, es un poquito chocante para el paciente porque él dice, bueno, pero yo tuve 2 hijos y ahora yo no tengo espermatozoides. Pero es un paciente que tuvo COVID, le dio COVID 2 veces, yo estoy viendo el estudio ahora que salió hace un par de semanas, entonces probablemente estemos frente a una situación con pacientes con trastorno de la fertilidad que haya sido afectado por el virus del COVID. Así es, doctor. En esos pacientes que tienen azospermia es muy importante visualizar lo que es la vía espermática, por donde viajan esos espermatozoides, a ver si hay algún tipo de obstrucción o algún cambio que se haya producido en esa vía, que diera paso a que no se transiten los espermatozoides de manera regular. Igualmente, como usted bien menciona, el COVID es una causa importante de infertilidad que estamos viendo. No sabemos totalmente la causa, sin embargo, sí sabemos que muchos pacientes post-COVID pues han tenido cierto grado de infertilidad. O sea, no sabemos el mecanismo por el cual el virus del COVID produce esto, pero sí sabemos que es el virus. Uh-huh. Yo asumo de manera, vamos a decir, atrevida, que así mismo como estábamos mencionando cómo afecta el virus de la parotiditis a la producción, asumo que el virus usa el mismo mecanismo por el cual trastorna tanto la concentración, la calidad y el movimiento de los espermatozoides. O sea, pero que esto es importante que nuestros radioyentes tengan la información porque probablemente ese hombre que tuvo hijos antes de la pandemia y ahora no puede procrear su segundo o su tercer hijo, a lo mejor esté frente a una condición donde haya sido afectada por el COVID. Así es, maestro. Vamos a darle la oportunidad al público para que también pueda externar sus inquietudes a través del 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Nos pregunta Samuel, una persona con ausencia de movilidad progresiva, solo lenta, dice, 45 años tiene, sin ninguna patología, ¿puede embarazar o cómo puede aumentar la movilidad de su espermatozoide? Es una muy buena pregunta. Ese es un paciente que se realizó un espermatograma, se analizaron los movimientos de estos espermatozoides y uno de la movilidad lenta, que es uno de los parámetros que se evalúa, pues salió disminuida. En este paciente es importante hacer un estudio extenso, a ver si hay alguna patología que condiciona eso. No necesariamente el paciente no vaya a embarazar con esta condición, porque solamente con un 4%, del 100%, solamente con un 4% de espermatozoides buenos, nosotros podemos lograr el embarazo. Bueno, ahí está la respuesta para este oyente. Reiteramos los contactos: 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. ¿Qué hay de cierto? Que algunas personas con situaciones de infertilidad, bueno, vamos a darle la preferencia al oyente y luego le hago la pregunta. Adelante, buenos días. Saludos. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, David, hermano. Adelante. Sí, quiero preguntar, Tiene que tratar de hablar un poquito más claro, señor. Despéguese un poquitito del micrófono. Aló. ¿Cuál es la pregunta? Tengo No se está entendiendo. Paso a otra. Saludos, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? El doctor Mateo dijo de una crema hace 2 semanas. ¿Cómo se llama esa crema? La crema, doctor. Sí, la crema de la que yo comenté la semana pasada, que es una crema que se usa, o un gel que se usa para la disfunción eréctil, se llama Eroxon.
Eroxon es una crema que actúa desde el punto de vista físico, no contrario a cómo actúan la mayoría de los medicamentos. Según los estudios publicados, es un medicamento que está aprobado por la FDA de los Estados Unidos y por la EMA de Europa. Las ventajas que tiene este gel, que es de venta libre. Venta libre quiere decir que usted no necesita receta médica para comprarla. Tiene mucho menos efectos secundarios que los medicamentos que se usan vía oral, pero que también actúa mucho más rápido, produce una erección más rápido que los medicamentos vía oral. Se llama Eroxon, terminado en X. Saludos, buenos días. Buenos días. Sí, bueno. ¿Quién nos habla y desde dónde? Se habla José desde el Bronx. Su pregunta, José. Yo tengo 40 años. Yo tengo una hija ya de 7 años. Mi esposo y yo hemos tratado de tener más hijos. Yo me hice conteo de esperma y me salieron los espermatozoides lentos. O sea, lentos. Como que no son rápidos. ¿Qué edad que tiene? Ok, 40 dice, y el esperma lento. ¿Y no tiene hijo? Tuvo un hijo, pero que quiere tener otro hijo. Es importante completar todos los estudios. El espermatograma es solamente una parte de eso. Se puede complementar con una sonografía Doppler que nos diga cómo es el flujo sanguíneo a nivel de los testículos, descartar si hay un varicocele que se puede presentar luego de haber tenido un hijo, y descartar cuáles son las probables causas. Sabemos que hay una amplia gama de causas y el espermatograma es uno de los parámetros que nos va a ayudar a identificar, pero hay que hacer otras pruebas, incluso hormonales, para saber si hay de dónde viene ese trastorno de fertilidad. No, y como usted dijo, doctor, o sea, un paciente uno lo puede orientar, pero ese es un paciente que hay que hacerle un historial clínico, ver si no es diabético, si no es hipertenso, si no toma algún medicamento, cómo es la contextura, si es un paciente que está en sobrepeso. O sea, todo eso es importante para uno poderle dar una respuesta adecuada y definitiva a un paciente en relación a la fertilidad. Algo que a mí me gusta decirle a las parejas cuando vienen y se sientan ahí es que nosotros hemos descartado un problema de fertilidad por parte de ginecología y por parte de urología, y un 10% de las parejas que no tienen ningún tipo de problema van a necesitar fertilidad asistida en términos estadísticos, y esto es importante decirlo. Saludos, buenas. Sí, bueno. ¿Quién nos habla y de Para dónde? preguntarle al doctor, ¿cuánto más o menos cuesta esa crema? La crema Eroxon. Bueno, lo que pasa es que nosotros solamente damos la información, pero no manejamos costos. Pero usted puede accesar en Amazon o en eBay, y ahí sí, ya se agotó, porque eso se agotó en menos de 24 horas cuando fue aprobada. Sí. Pero puede ser que ahí encuentre esa información, o en Amazon o en eBay. Saludos, buenos días. Sí, buena. ¿Quién nos habla y desde dónde? Saber qué pasa cuando el semen viene con sangre. Cuando No se escuchó. Creo que dijo, ¿qué pasa cuando el semen viene con sangre? Viene con sangre. Ah. Es una pregunta muy importante. En muchos pacientes en la mayoría de los casos no es algo grave, sino más bien por abstinencia. El paciente presenta lo que nosotros conocemos como hemospermia, que es la presencia de sangre en el semen. Sin embargo, hay que investigar alguna causa prostática o alguna causa a nivel de las vesículas seminales, donde se guarda el semen. Si hay algún trastorno, algún tumor o hay algo que pudiera ocasionar esto. Mira, yo con relación a la hemospermia, que todos sabemos los urólogos que son procesos generalmente inflamatorios, sin embargo, yo agoto todo un protocolo cuando un paciente me llega con ese síntoma, que eyacula con sangre, porque he tenido 2 casos de pacientes, uno con un cáncer de vejiga, un paciente que nunca había fumado, pero eyaculaba con sangre, y bueno, yo lo estudié, no encontré nada, y dije, vamos a hacer una citocopia, un cáncer de vejiga, un paciente que no llegaba a los 50 años, nunca había fumado, un paciente deportista. Entonces, traigo el caso a colación porque muchas veces ese paciente, no, eso es inflamatorio, pero hay que investigar. Yo prefiero en medicina hacer un estudio, un análisis, no de más, sí, que a lo mejor, pero prefiero hacerlo antes
de pasar por alto una condición, una patología en un paciente que después entonces sea más difícil de manejarlo. O sea que yo normalmente hago un protocolo cuando el paciente tiene sangre en el semen, independientemente de que sospechemos que es un proceso inflamatorio. Saludos, buenos días. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Hello. Sí, adelante, buenas. Sí, le da Juan de Fiesta. Si te estás moviendo, trata de quedarte fijo en un lugar. ¿Qué se debería hacer? No. Repita la pregunta, señor. Algunas que yo he notado. No se está entendiendo. Saludos, buenas. Buenas, yo la Tomás de aquí de Santiago. Adelante, Yo Tomás. quiero preguntarle al doctor, pues, yo hace como año y medio que me di radioterapia. Y porque yo últimamente me estoy como inflamando, me siento como la próstata como hinchada. Adelante, doctor. Este es un paciente que recibió radioterapia probablemente por algún cáncer de próstata. La radioterapia sí tiene una afectación directa sobre la fertilidad. Es importante que el paciente que se somete a radioterapia pues sepa que se puede ver afectada su fertilidad, y en caso de que si uno va a someter a un paciente a algo que afecte su fertilidad, nosotros podemos hacer criopreservación del semen. Quiere decir que si el paciente en un futuro quiere tener hijos, pues sus espermatozoides están conservados en un laboratorio especializado para posteriormente pues ser utilizados. Bueno, nos vamos a una pausa. Regreso, continuamos en la receta médica de la Z.